Bien, buenas noches con todos. Estamos 49, nos falta todavía algunos compañeros que deben integrarse. Esperemos que sobre la marcha ya vayan trabajando y ya se vayan integrando. Hoy vamos a trabajar en planificación educativa. Dentro de este proceso empezamos el módulo 2. El día jueves haríamos la práctica completa de una planificación, un PCA completo. Para aquello ya Raúl les va a explicar los requerimientos para hacer esta práctica, que básicamente es lo que trabajamos día a día, ¿no? Pero bueno, un poco ya voy a apagar la cámara para que sea un poco más rápida la conectividad. La programación curricular de aula básicamente constituye una de las actividades más importantes que realizamos los docentes, ¿no? Esto permite una determinación anticipada del orden, consecutividad del trabajo educativo que vamos a realizar con todas las indicaciones adecuadas, con los medios, las formas, los métodos, y esto de alguna forma encamina la organización del proceso pedagógico, ¿no es cierto? Como un todo único en el centro de educación en nuestro caso. Es una actividad que obviamente realiza los docentes. En algunos casos realizará un colectivo docente, dependiendo de cómo esté organizada la institución, y planifica el qué, cómo y para qué. Estos términos ya lo hemos venido utilizando en sumillas, en objetivos, en casi todo el proceso, pero aquí en la programación curricular aparece el cuándo y con qué. Es decir, vamos a indicar cuál es la acción educativa, las vías de seguimiento, las regulaciones, control de todo el proceso educativo y los resultados. Esta programación orienta el trabajo haciéndole más coherente y más concreto dentro de lo que hablamos de prácticas pedagógicas, ¿no es cierto? Según el Ministerio de Educación, voy a citar esta definición: es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes de nuestros estudiantes. Según la Dirección de Educación Superior de la UNESCO, indica que es la preparación anticipada de una serie de acciones que realizan los docentes y estudiantes, que incluye el conocimiento del contexto, las demandas de la sociedad actual para el desarrollo de las competencias. Entonces, podríamos resumir o podríamos sintetizar en que es un proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje que consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, de los contenidos básicos, de los temas transversales, de los valores, de las actitudes y demás componentes del diseño curricular básico, y en la elaboración de unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana, previa a la integración obviamente de contenidos regionales y locales, que un poco anticipándonos a lo que vamos a ver la otra semana, es la diversificación curricular también. Se adecúan entonces para ello características y necesidades e intereses de los estudiantes. Debería atender a la demanda del contexto social, y básicamente es una visión de presente y futuro que deberíamos hacer los docentes en la construcción de nuestro currículo y la aplicación de esto en el aula. Bien, hay una definición bastante completa y bastante más o bastante didáctica, en el sentido que podríamos describirlo de esta manera: es un proceso de previsión, selección y organización de las competencias y capacidades, de los conocimientos y actitudes, que van acompañadas de indicadores de logros, de estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo sistemático en el aula para generar
experiencias de aprendizaje y enseñanza pertinentes. Esto incluye obviamente la programación anual, la programación diaria, programación de unidades didácticas. De todas maneras, esta programación lo que tiene es que garantizar la organización del proceso pedagógico como un todo único, posibilitando también el movimiento y el desarrollo de este proceso pedagógico durante el tiempo. Debe completar o contemplar, perdón, la complejidad del contenido, de las formas, de los métodos de trabajo, el cambio de estructura en el proceso pedagógico si es necesario a medida que se vaya desarrollando las competencias, tanto individuales como en el colectivo en general, es decir, en todos los estudiantes. Esta programación entonces da al proceso pedagógico un carácter organizado y planificado, es decir, hace más orientado y eficaz el trabajo del docente. La organización y orientación de esta actividad está sobre la base del conocimiento de las regularidades generales del desarrollo y de la educación de los estudiantes, y también no hay que dejar de lado la particularidad individual. Esto de alguna forma nos va a posibilitar la consecutividad del trabajo educativo. Ahora bien, un poco para completar el fundamento de cómo deberíamos planificar nuestra programación, el autor nos indica varios principios. El principio de racionalización. Básicamente esto podría considerarse como una condición sine qua non de la programación. Es un principio en cero. De aquí se derivan todos los demás principios. Esto exige una coherencia o adecuación entre los objetivos medios, criterios de evaluación, sin que debamos dar prioridad a ninguno. Más bien, lo que podríamos hacer es que los objetivos se enmarquen en las directrices que servirían para determinar los medios y los criterios de evaluación. Es decir, en este proceso nos permite de alguna forma definir una coherencia entre el macro, meso y micro currículo. Luego tenemos el principio de continuidad, que esto presupone la relación entre los distintos niveles de programación, de manera que no sean compartimientos estancados o interdependientes o aislados. Más bien este principio lo que exige es que cualquier decisión que debamos tomarlo sobre los aspectos de la programación tenga en cuenta todos los niveles de concreción que en nuestro país están completamente definidos. Luego tenemos el principio de progreso escalonado. Este exige o indica que para cada clase de programación de nivel, de los niveles anteriores, es indispensable iniciar un proceso de aplicación del propio nivel como tal. Es decir, vamos a evitar que existan lagunas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por falta de bases, por ejemplo, y es necesario de alguna forma, nosotros trabajamos mucho con el término de retroalimentación o repeticiones. La idea es comprobar que el estado inicial nos sirva de base para poder trabajar en nuestro estado actual. Quiere decir que debemos hacer una retroalimentación de el proceso o los objetivos anteriores para ir para tener un proceso escalonado de apreciación del conocimiento. Luego tenemos un principio de totalidad. Según este principio, ¿qué nos dice este principio? Cada unidad didáctica debería contemplarse al menos objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. Entonces, básicamente, esto se deriva del primer principio, el principio de racionalización, en donde de alguna forma deberíamos tener todos los aspectos equilibrados. Luego tenemos el principio de reversibilidad. Aquí lo que tratamos de hacer es que la programación sea un proceso abierto y flexible, y obviamente revisable en cualquier momento y ante cualquier posibilidad de corregir fallos o añadir mejoras en nuestra programación. Obviamente esto estamos hablando a nivel de meso y microcurrículo, que es el único lugar donde tendríamos estructuras flexibles.
Básicamente lo que queremos es asegurar la posibilidad de un feedback o de una retroalimentación y que exige el funcionamiento de todos los elementos como partes de un sistema propio, ¿no es cierto? Es decir, siempre nos mantenemos alineados a las disposiciones del organismo de control en este caso. Eh, Como otro punto, otro principio, el principio de precisión unívoca, quiere decir que todos los elementos de la programación deben adecuarse a las específicas condiciones que el proceso de enseñanza deba desarrollarse. Por ejemplo, características de los estudiantes, condiciones de la institución, tipos de tareas, perfil del docente, quién dirige el evento, etcétera, ¿no? De alguna manera, esto nos va a permitir, o bueno, este principio lo que hace es eliminar los graves o posibles riesgos de la planificación, que podría ser subjetividad, ¿no es cierto? Finalmente, el principio de realismo, que tenemos que ajustarnos a la realidad de nuestro entorno, a la realidad de la institución, y con aquello podríamos ya enmarcarnos en lo que podríamos llamar una programación adecuada. Bastante inmaduros en este proceso, Ecuador todavía le falta mucho por aquello, América Latina está trabajando en esto, esperamos seguir madurando en este proceso, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serían los requisitos de esta programación dentro del aula? Básicamente contemplar las actividades de formación con los estudiantes, formación de conocimientos, habilidades y hábitos, así como de actitudes y valores. Esto debe estar orientado a la organización del proceso pedagógico en su totalidad, que quiere decir que la consecución de las tareas de educación del colectivo, de todos los estudiantes y a nivel individual, la selección de estrategias metodológicas y de los modos de influencia pedagógica tengan que tener correspondencia con el nivel de capacidad y competencia que queremos desarrollar, básicamente con el nivel educativo en el que estemos trabajando. La programación entonces deberá reflejar la complejización gradual del contenido, de las formas o organización que la actividad de los estudiantes lo maneje, de tal manera que estos modos de orientación de la actividad y las estrategias metodológicas se puedan aplicar en nuestra programación. Además, se requiere que se tenga en cuenta los logros de los estudiantes para que se posibilite un paso gradual en la asimilación de conocimientos, de modos de acción y de nuevas formas de organización, tanto de la actividad como una combinación de ambos aspectos, ¿no? Es importante también establecer la relación entre las actividades que se programen y el trabajo docente. Y es necesario también conocer el nivel de conocimiento, habilidades y hábitos, tanto como sus necesidades e intereses de los estudiantes para que esta programación sea lo más real posible. Esta realidad de la programación en el aula debemos considerar mucho aspectos sociales, particulares del trabajo, de la familia, de la vida, del mundo como tal, ¿no? Esto nos va a permitir ser un poco más eficientes y más adecuados en las competencias a formar en nuestros distintos entornos del país. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Básicamente, la estructura nos indica tres aspectos, ¿no es cierto? O tres formas. La programación anual, la programación perspectiva, la programación diaria. De alguna forma en nuestro PCA y PUD nosotros ya tenemos aquello, ¿no? Son los términos que utilizamos acá, pero la norma internacional nos indica de estos tres aspectos fácilmente acoplables y vamos a ver el día jueves que estos se acoplan sin ningún inconveniente. La programación anual básicamente es el modelo que anticipa y describe las acciones didácticas y las tareas educativas a lo largo del curso. Básicamente tiene como finalidad ser la guía del proceso educativo y al ser elaborado se debe tomar en cuenta el contexto social, como lo habíamos mencionado, y las necesidades de los estudiantes para que esto sea de una forma dinámica y permanente ajustable, ¿no? Básicamente, ¿qué nos exige
esta programación anual, primero, analizar los diferentes niveles de programación curricular, sea nacional, regional, local o institucional, dependiendo de los casos. En cualquier caso, estos 3 niveles deben estar alineados, ¿no? Esa es una característica fundamental. Luego debemos analizar los lineamientos y las orientaciones complementarias, tanto administrativas como técnicas, que emanan las instancias de las que depende el centro educativo o la institución. Es decir, tenemos nuevamente que analizar todos los lineamientos del nivel de concreción 1. La exploración y diagnóstico de las necesidades, expectativas y posibilidades del medio. Esto va a permitir de alguna forma contextualizar la programación y la práctica educativa dentro del entorno social que queremos lograr. La característica del personal docente, es decir, los perfiles, los recursos materiales y físicos con los que se cuentan, las características, logros y posibilidades, tanto del grupo como particular de cada estudiante, la generalización de alguna experiencia también de la investigación educativa que pueda existir en la institución. Entonces es fundamental la caracterización de esta comunidad y de la institución educativa, es decir, debemos conocer todo el contexto para que esta programación anual tenga el éxito que esperamos. La programación prospectiva básicamente determina el trabajo del docente con los estudiantes en un grupo diferente en periodos de tiempo. Esto puede ser más o menos largo según corresponde el momento del curso, las características del aula o del curso, pero básicamente nos indica o nos da la perspectiva de cómo vamos a trabajar. Esta programación perspectiva está caracterizada por la determinación del sistema de trabajo con los estudiantes en un periodo concreto para garantizar su orientación y eficacia. Ahora bien, aquí lo que debemos determinar son las formas fundamentales de educación, la relación de las actividades del trabajo con las unidades de enseñanza o las unidades didácticas, dependiendo del orden que lo tengamos, versus las tareas del currículo del programa como tal. Debe incluir las tareas, al menos estrategias, como ya lo mencionamos antes, y esta elaboración depende básicamente de las particularidades de la institución también. Nos va a permitir tener un currículo más adecuado. Esa es la tendencia, esa es la recomendación. Nuevamente, recordar que necesitamos el conocimiento del entorno. Aquí en Ecuador mismo tenemos diversas regiones que podríamos ir personalizando, ¿no es cierto? A nivel de lo que nos permita la institución y el currículo nacional. Finalmente, la programación diaria que concreta las acciones didácticas y específicas a realizar en el día a día. Básicamente serían los temas diarios que vamos a trabajar. El nivel de programación diaria es donde se concreta de forma más explícita y detallada las actividades a realizar con los estudiantes, los tiempos de duración, las alternativas de las formas organizativas. Básicamente determinamos en cada actividad pedagógica los objetivos más específicos, los contenidos, las estrategias. ¿Qué más acá? Los recursos, las formas de evaluación de los procesos y los resultados alcanzados por los estudiantes. En esta programación diaria, básicamente, debemos planificar todas las actividades de realizar las diferentes sesiones de trabajo, tanto dentro del aula como fuera de ello, tomando en cuenta también la realidad del entorno. En la mañana tuve la oportunidad de ver un PCA de una compañera de ustedes, y la programación diaria ahí es espectacular, realmente a un nivel de detalle bastante adecuado, de tal suerte de que justamente tener el control de todo el proceso que se va realizando dentro del aula. Para ello, esto nos dice el Ministerio de Educación, una programación educativa al menos deberá tener las competencias, los temas transversales, la organización de las unidades didácticas, las estrategias generales del área, orientaciones para la evaluación y la bibliografía básica. Con esto lo que nosotros tendríamos que hacer es consignar estas competencias con los temas
transversales y valores, generar las unidades didácticas, seleccionar las capacidades y conocimientos en función a la unidad que estamos generando, organizar las unidades generadas en el tiempo, seleccionar estas estrategias generales del área que se utilizarán en el aula y formular las orientaciones para evaluaciones del aula. Básicamente, si lo podemos abstraer, es nuestro PCA y nuestro PUD completo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver aplicado y plasmado el día jueves que tengamos el taller práctico de desarrollo de esta programación y planificación. Y finalmente, para terminar esta charla, ¿qué tan importante o por qué es importante hacer esta programación? Además de todo lo que hemos mencionado, lo fundamental acá es desarrollar la conciencia de nosotros como docentes en nuestra práctica educativa. Se entiende con esto que debemos ser responsables y en nuestra actividad, es decir, no podríamos ir sin planificar nuestro trabajo en el aula, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar el azar, la improvisación, eliminar programas incompletos. Por tanto y cuanto tenemos ya una secuencialización, tenemos una planificación, tenemos una temporalización de los objetivos, y esto está acorde a la institución, está acorde al mesocurrículo, al macrocurrículo, de tal suerte que debemos cumplir con lo previsto. Si no tendríamos una programación curricular a nivel de unidad didáctica, pues esto puede desviarse, ¿no es cierto? También evitamos la pérdida de tiempo en nuestra actividad y obviamente nos va a hacer más eficientes, ¿no es cierto? Esta programación nos va a permitir ordenar y concretar lo establecido de lo general en los proyectos curriculares, adaptará nuestro trabajo pedagógico en el entorno cultural y social, es decir, en nuestro contexto que ya lo habíamos mencionado, y permite también asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de la institución y la práctica docente. Bajo ningún concepto nosotros podemos aislarnos de la orientación educativa de la institución y del gobierno, ¿no es cierto? No podemos hacernos independientes. Además, garantizamos el trabajo de los procesos pedagógicos. A modo de cierre, esto nos permite seleccionar y organizar las capacidades, estrategias de aprendizaje, de enseñanza y los elementos educativos que tengamos. Finalmente, aquí vamos a tener nuestro PCA y nuestro PUD, ¿no es cierto? Esto es lo que podríamos un poco definir sobre lo que llamaríamos la programación educativa y su importancia. De lo que hemos conversado acá, de lo que hemos hablado en esta charla, hay un quiz al final del aula virtual de la unidad que estamos trabajando para que lo desarrollen. Es 2 preguntas bastante sencillas, rápidas. Si es que lo podríamos resolver de una vez sería genial antes de que nos olvidemos de aquello, ¿no? De todas formas, el video, aunque se trata de hacerlo lo más rápido posible, aún no me envían el link. Entiendo que hoy en el transcurso de la noche ya estará subido en la plataforma de la clase de ayer. La clase de hoy estará el día de mañana. De todas maneras, hay muchos compañeros que ya están utilizando la plataforma para las consultas, las preguntas. El chat también es una herramienta que nos está ayudando bastante. Cualquier inquietud al tema, por favor no duden en avisarnos. Como les dije en la primera clase, lo repito hoy mismo, y nuevamente estamos para ayudarnos, para apoyarnos. El tema es y el objetivo es que logremos tener y cumplir el objetivo, que es dominar la planificación y diseño curricular. Entendemos de que se están hablando términos mundiales, iberoamericanos, de América Latina, y estamos aterrizando en nuestra realidad del Ecuador, pero claro, tenemos que tener una visión bastante amplia sobre el tema. Bien, hasta aquí sería mi charla del día de hoy.
Al final de la clase conversaremos también si hay alguna inquietud. Raúl, bienvenido. Podríamos continuar contigo. Buenas noches, Fernando, compañeros. Qué gusto. Vamos a continuar pues con el desarrollo de nuestro curso, ¿no? Sin más, pues para continuar, la siguiente charla nos refiere a la caracterización de la planificación o la programación educativa. Entonces voy a proceder primero a quitar la cámara y vamos a la presentación, ¿no? Ya, creo que ahí está la proyección. ¿Me confirmas, Fer? ¿Sí está? Sí, Raúl, sí está tu escritorio. Ya, gratitud. Entonces vamos, como les decía, a continuar. Con lo que se refiere a la caracterización de la programación curricular, cerrando ya esta parte de programación curricular y siguiendo con lo que nos venía explicando Fernando. Pues en realidad es un tema importante. Ya que conocemos pues que la programación curricular es un proceso de previsión de acciones que deben realizarse dentro de una institución, ¿verdad? Con la finalidad de en el estudiante hacerle vivir experiencias de aprendizaje, ¿no? Y a través de estas experiencias construir e interiorizar aprendizajes, pero no solo aprendizajes, ya veníamos hablando de que debemos hablar de un proceso cognitivo, aprendizaje, un proceso actitudinal, valores, y de procesos psicomotrices, ¿no es cierto? Que son los tres componentes que se expresaban en esa taxonomía de Bloom. ¿Sí? Otro concepto. Stenhouse manifiesta que cualquier programación es una hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? En el sentido de que no existen certezas de lo planificado. Esa es una hipótesis, ¿no es cierto? Es una anticipación de lo que quiero lograr. Esa es una hipótesis. Entonces, en ese sentido, también la programación o la planificación educativa es una hipótesis, ¿no? Y no existen las certezas de que lo planificado se vaya a desarrollar como está pensado. Sin embargo, para que ésta sea más pertinente o se ajuste más a la realidad, es necesario partir siempre de un diagnóstico de la institución, de la situación, perdón, y deducir de este análisis previo las metas y procedimientos a los que queremos llegar y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Que después deberán cotejarse con la realidad. ¿Sí? Ese es un proceso de diagnóstico que se debe realizar al comienzo de cada proceso, ¿no? Sea o no educativo. Si queremos un proceso serio, sistemático, y queremos alcanzar las metas y los objetivos que nos planteamos, debemos tener un punto de comparación, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos va a dar? Pues la planificación, la programación educativa en este caso, y evaluar cada vez los resultados, ¿no es cierto? En cada ciclo, ¿ya? Entonces, concatenando con lo que decía Fernando hace un rato, ¿por qué es importante programar en educación? No solo en educación, ¿no? Ningún proceso puede alcanzar el éxito si no posee una administración eficiente. Y esto por lo regular requiere de la programación de actividades, misma que es importante porque la eficiencia de un proceso es resultado del orden y no puede surgir de la improvisación, como nos decía Fernando, ¿no es cierto? Todo control es imposible si no se compara con un plan previo. Sin un plan se trabaja a ciegas, ¿no? El plan, recuerden, nos sirve para saber hacia dónde ir y cómo hacerlo, ¿no es cierto? En etapas sistemáticas, evolutivas, y recordemos que el proceso educativo es cíclico y merece revisión constante, ¿no es cierto? Además, se necesitan hacer planes sobre la forma en que las acciones serán coordinadas y hacemos en equipo, que es el caso de la educación, ¿no es cierto? Y además que sin la previa determinación de actividades no existirá nada que organizar, nadie que ejecute y nadie que necesite un control. Entonces, es importante la programación educativa en ese contexto. ¿Sí? Las características de la programación curricular, miren, hay varias, las más importantes, ¿no? Vamos a empezar
a revisar de una en una. Pero bueno, ¿por qué es importante la caracterización? Al ser un proceso complejo, ¿no es cierto? Es necesario, pues, que el ser humano, para su comprensión, todos los procesos complejos los hacemos en partes, ¿no es cierto? En los procesos inductivos, deductivos. Entonces, el motivo de esta charla es justamente mencionar el porqué de cada una de estas características de la planificación curricular, ¿no? Vamos a ir enfatizando en que primeramente la programación curricular debe ser dinámica, ¿sí? Es dinámica porque es un proceso evolutivo, ¿no es cierto? Ya lo dijimos hace un rato, y con el tiempo tiene que irse adaptando, pues, a las características del contexto del mismo tiempo, ¿no es cierto? No es lo mismo la educación de nuestros tiempos a la que habría en 1800 o algo así, o antes, y en los intermedios de esos periodos de tiempo ha habido cambios, ¿no es cierto? Entonces es un proceso dinámico que se adecua y se adapta al tiempo, ¿no es cierto? Y a las circunstancias y a los, inclusive a las características de los actores, ¿no es cierto? Que intervienen, a la tecnología, a los recursos, ¿sí? Es integral, ya que, bueno, en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, es integral porque debe formar, considerando aspectos, como ya lo dijimos, ¿no? Aspectos no solo cognitivos, sino también incluir aspectos afectivos y psicomotrices, ¿no es cierto? Reafirmando que es la tendencia actual, reafirmando valores como la libertad, la identidad, la responsabilidad, la honradez y todos los valores que conocemos que existen y que debemos aplicar las personas que pretendemos hacer el bien, dicen, ¿no es cierto? Además, es integral en otro sentido, ya que también abarca a todos los niveles, ¿no es cierto? Debe abarcar a todos los elementos estructurales, curriculares y sujetos que en ella intervienen, ¿no es cierto? Debe considerar la programación a todos los niveles. Podemos hacer como una analogía, y de hecho es así, a los niveles de concreción curricular, ¿no es cierto? Debe integrar los tres, macro, meso y micro. ¿Sí? Entonces es integral por esos dos sentidos. Es abierta debido a que debe estar susceptible a la revisión de supuestos o de circunstancias en los que parte o toda la planificación de pronto esté lista o sujeta a modificación, ¿no es cierto? Eso es en el sentido en el que está abierto, ¿sí? Eso le da a la planificación, a la programación curricular, también este criterio de dinamismo, ¿no es cierto? Y de flexibilidad. Debe ser posible cambiarla también en la marcha. A eso se refiere esto de estar abierta, ¿no? Y si no, en cada proceso evolutivo, cada año, cada que se acabe una unidad, no sé. ¿Ya? A eso se refiere. También se puede considerar que debe ser la programación abierta, puesto que debe estar susceptible a la incorporación de nuevas competencias, ¿no es cierto? Nuevas competencias, contenidos, habilidades, destrezas, skills, como quieran decirlos. Esto dependiendo del contexto en el que se vaya a trabajar, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin olvidar también que se debe tomar en cuenta aspectos transversales como la diversidad y esas situaciones, ¿no es cierto? La inclusión. Entonces, en esos dos sentidos, se considera que la característica de la programación curricular debe ser abierta, ¿no? En cuanto a la adecuación, debe ser susceptible a adecuación, puesto que, como dijimos, es un proceso continuo, es un proceso flexible, que debe adecuarse a determinados contextos, ¿no es cierto? La adecuación curricular, de hecho, es un término utilizado y lo veremos más adelantito. ¿Cuáles son los contextos? Pues, ¿no es cierto? El entorno social, la cultura, el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo en el que se va a aplicar las programaciones, en que se va a realizar los procesos formativos, las características del alumnado, como dijo Fernando, ¿no es cierto? La experiencia del profesor, el conocimiento, las herramientas que éste maneje, las herramientas de que disponga en el centro educativo, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que haya que tener en cuenta aspectos muy importantes con respecto al contexto. Es decir, tener estos aspectos presentes es importante, ¿no es cierto? Ya que puede incidir de forma significativa, para bien si se considera y para mal si no lo hace, en los elementos que componen dicha programación, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con lo de la adecuación. En cuanto a lo de la concreción, ¿no? Que es un poquito
contradictoria con la de la flexibilidad. La programación debe ser concreta, ¿no es cierto? Ya que es la que nos va a dictar, nos va a guiar sobre el plan de actuación del docente y cómo se va a realizar las clases en el aula, ¿no es cierto? Si llegamos a una microprogramación, que es el plan de clase o el plan diario, sabemos que ahí está escrito, inclusive en una parte, no una parte, sino ahí está la metodología que vamos a emplear y paso por paso y cuántos minutos. Ese es el nivel micro, ¿no es cierto? El más fino en el que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Entonces, debe ser muy concreto. Ahí, inclusive en la microprogramación, quienes la llegaron a hacer, y seguramente casi todos lo hicimos, ahí se pone paso a paso qué voy a hacer, ¿no es cierto? Inclusive cuando se dictaba, no sé si aún sigue haciéndose así, las clases demostrativas para los concursos, uno podía llevar, de hecho, llevaba el plan de clase y le entregaba el evaluador, ¿no es cierto? Y él tiene que verificar que se cumpla lo que usted puso ahí. Entonces, debe ser muy concreto en cuanto a lo que se va a realizar. Si lo hacemos así, es un instrumento útil, ¿no es cierto? Muy útil, nos guía y hace que las clases no sean improvisadas, justamente lo que decía Fernando hace un rato, ¿no es cierto? Siendo un instrumento importante, ¿no? Que lo debemos tener a la mano, aunque no nos lo pidan, ¿sí? Entonces, hay que estar en ese sentido también presente de que el docente debe tener a la mano todos los elementos que propone utilizar en un aula, ¿no es cierto? Hay que poner muy, muy concreto, ¿no? Cuento con esto, con este otro, y si no tengo, pues no pongo ahí, ¿no es cierto? Entonces también se refiere, ¿no? Hay que tener presentes los materiales, recursos y tiempos con los que voy a trabajar en la planificación y estoy logrando lo de la concreción, ¿sí? Es un proceso también flexible, ¿no es cierto? Un poquito contradictorio con lo que decíamos aquí. Si es concreto, tal vez se pensaría que no puede ser flexible, pero bueno. Debe ser vista también, o sea, es flexible porque debe ser visto este proceso de programación curricular como un ente o un algo, ¿no? Un algo que no es rígido, sino que está sujeto y posibilita que se le hagan cambios, ¿no es cierto? Esta característica le va a brindar la capacidad de adaptarse, ¿no? De adecuarse, ¿no? De adaptarse, de adecuarse con facilidad a las nuevas y diversas circunstancias o contextos, ¿no es cierto?, en los que se deba desarrollar los procesos formativos. Y también sirve esta característica como para acomodar lo ya existente a necesidades distintas, ¿no es cierto? Un caso de esto es las programaciones de unidades, el cambio de programación anual a programación de unidad, ¿no es cierto? Ya hablamos que por el nivel de concreción, los anuales, por lo general, se deben regir a los contenidos curriculares que nos dicta el gobierno, ¿no? Por lo general, siempre, ¿no es cierto? Pero a lo mejor ese nivel podría ser igual para todas las instituciones del país, pero por el contexto, por lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Por de pronto la diversidad, por las situaciones de inclusión, por el lugar en el que se va a dictar las clases, deben ser adaptadas, ¿no es cierto? Y de hecho así se lo hace, ¿no es cierto? En los planes de unidad se pueden incluir ejes transversales e inclusive asignaturas o contenidos, dependiendo pues de el contexto, del lugar, de la región en la que vayamos a trabajar los contenidos. Entonces, en ese sentido debe ser flexible para permitir la adecuación de la que hablamos también hace un ratito, ¿sí? Debe ser viable, ¿no es cierto? Esto es importante, porque es bueno ser ambicioso, pero no tanto. Es bueno ser ambicioso, pero hay que ser realista, ¿no es cierto? Hay que ser un ambicioso realista, porque debemos programar pues situaciones que sean viables para que se cumplan para que estas programaciones al aplicarse pues cumplan con sus objetivos, ¿no es cierto? Cumplan su función, ¿sí? Por ejemplo, debe ajustarse al tiempo disponible. Se debe contar con los espacios y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que planificamos, ¿no es cierto? No debemos diseñar una programación que luego no se pueda llevar a cabo, ¿cierto? Hay que ser muy realistas en el momento de plantear nuestras actividades de aula y nuestra programación curricular, ¿sí? También es participativa, eso ya lo sabemos, ¿no? En cierto modo,
según el nivel de concreción curricular de los que tantos hablamos, intervienen las autoridades y los profesores en unos casos, o solo las autoridades, o solo los profesores para otros casos, según el nivel de concreción, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal también sería que se involucre al estudiantado, que se involucre, dicen, a los padres de familia, pero son situaciones utópicas que, al menos en nuestro medio, es complicado que se den, ¿no es cierto? A ver, estábamos en participativa. Es permanente, ¿ya? Es permanente puesto que es cíclica y se repite cada periodo lectivo, ¿no es cierto? Eso es que sea permanente. No es un proceso ocasional, ¿no es cierto? No se hizo hoy y se va a revisar en 10 años, ¿ya? Entonces es importante que se haga una revisión periódica, ¿no es cierto? Y eso hace que el proceso sea permanente. Por eso, aunque, como decíamos el otro día, aunque sea, debo revisar de nuevo qué sé yo, el plan de unidad, debo revisar de nuevo, aunque sea para aumentar un eje transversal o para, como decíamos, en son de broma o en serio, para que el nuevo profesor que viene a dar esa clase o esa materia, pues firme, ¿no es cierto? Eso hace que sea un proceso que no sea ocasional, ¿no es cierto? Sí, eso también le va a dar la parte de la dinámica, va a permitir que se adecue, y recordemos que es un sitio o es una figura, es un proceso continuo, ¿no es cierto? Cíclico y repetitivo, eso es, ¿no es cierto? Y eso hace que se pueda mejorar cada vez que se revisa, ¿sí? Entonces es un proceso permanente, ¿ya? También es un proceso, como ya dijimos, una parte importante, que tiene pues objetivos, ¿no es cierto? Ya que en esta programación curricular, sin importar el nivel de concreción, ¿no es cierto?, se deben presentar tareas concretas, ¿no es cierto?, que son los alcanzables, que debemos llegar. Esos son los objetivos, ¿no es cierto?, los supuestos niveles de, ¿cómo sería?, de consecución de habilidades, de competencias, de capacidades de nuestros alumnos. Debemos tener una visión de a cuánto llegar. Ese es un objetivo, el qué, cómo y para qué, ¿no es cierto? Y lograr esos mínimos, al menos los mínimos que nos planteemos, ¿sí? Y deben ser pues también situaciones concretas, ¿no es cierto? Y deben considerar el nivel, modalidad, especialidad, las características de los estudiantes, ¿no es cierto? Recuerden la taxonomía de Bloom, ¿no es cierto? ¿Qué quiero lograr? Que aprenda algo, que es algo memorístico, pues la primera escalera. Si ya estamos en un nivel alto, no quiero hablar de grados ni de cursos, pero en un nivel superior, pues a lo mejor ya le hago llegar a un tercer escalón o al último, ¿no es cierto?, en el cual él analiza, sintetiza. Deseo que haga una comparación, que saque, no sé, que saque su propia conclusión, que pueda evaluar, ¿no es cierto?, comparar cosas, criticar, ¿sí? No le voy a poner a hacer eso a un niño, ¿cierto?, sino a alguien que ya tenga un nivel conceptual, un nivel cognitivo un poquito más desarrollado, ¿no es cierto? Ya. Considera, como decía Fernando, me parece también, que debe considerar pues la realidad educativa y sus características, ¿no es cierto? Como decíamos, es importante que tengamos claro los recursos, ¿no es cierto?, el material, el personal, el docente capacitado para poder pues dictar una u otra clase. No debe ser improvisado, ¿no es cierto?, que de pronto, como sucedía antes, el profesor de matemáticas a la falta y para completar carga horaria dictaba sus horitas de educación física. No sé si siga pasando, pero eso no es recomendable porque sabemos que son ramas diferentes y cada uno tiene su formación, su didáctica propia inclusive. Entonces debemos considerar que tanto la institución educativa como el personal que labora en ella debe ser adecuado y tener los materiales y la infraestructura, el equipamiento, si es necesario, para hacer lo que estamos proponiendo en nuestra propuesta de programación curricular. Sí, algo importante también, pues, es la consideración de las características de los estudiantes, ¿no? Sobre todo, perdón, aquí ha faltado unas características, ¿no?, de los estudiantes. Sobre todo, no creo que haya alguien superior o inferior, todos somos iguales, pero este tipo de características se basa sobre todo en la situación de el cognitivismo, ¿no es cierto?, de las situaciones, ¿cómo es esto? Es del constructivismo, Piaget, bueno, ya me voy a acordar.
Es según los estadios cognitivos de Piaget, esa es una teoría importante, ¿no es cierto? Las capacidades del niño de 0 a 2 años son una, de 2 a 7 son otras, de 7 a 12 otras en los estadios cognitivos, y de ahí a su adultez hasta la muerte son otras capacidades cognitivas. Eso considero yo importante aquí, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo darle clase a un niño pequeñito de jardín que dar clases a adultos mayores, ¿no es cierto? Y más aún a adolescentes. Todos sabemos que esos 3 niveles al menos son, esos 3 niveles de maduración biológica del ser humano son complicados, ¿no es cierto? Y cada uno tiene sus características propias en cuanto a la cognitividad. Eso. Hay que considerar los aspectos cognitivos y cómo les vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Y en ese sentido, pues volvemos a lo de la realidad educativa. No va a ser los mismos materiales, no van a ser los mismos equipos, no va a ser la misma metodología, las mismas estrategias que usemos para un grupo u otro, ¿no? Y también pues se debería considerar características también muy valiosas, específicas, como la diversidad, los idiomas, ¿no es cierto?, que hablamos, el lugar, el contexto. No es lo mismo pues dar clases en un idioma que otro, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso también existen especialidades, ¿no? Y finalmente, dentro de este grupo que me parece el más importante de características de la programación curricular, esto es importante, ¿no es cierto? Es como, le he puesto como una característica, aunque es el fin de la programación, ¿no? Organiza el proceso educativo, ¿sí? Pero no lo organiza así, porque sí lo organiza en cuanto a dimensiones, a métricas estudiadas, probadas ya a nivel mundial, como decía Fernando, ¿no? Que simplemente las vamos nosotros adaptando a nuestro contexto, a nuestra realidad nacional. Y lo importante es que esta organización pues debe ser lo más racional, lo más lógica, coherente, ¿no es cierto?, para guiar el proceso educativo, evitando la improvisación. Recordemos que el proceso educativo no es más que la transmisión de los conocimientos que el ser humano ha recabado con sus experiencias empíricas, investigaciones, como sea, ¿no? Hasta por accidente, durante todo el tiempo que habitamos la Tierra, ¿no es cierto? Entonces es un cúmulo grande de conocimientos que yo creo que difícilmente, no imposible, creo yo, que una sola persona pueda manejar todo ese conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí vienen ya las unidades de formación, viene este tipo de taxonomía, ¿no es cierto? Taxonomía es organizar, separar, clasificar, y ahí salen las ciencias, y luego de eso, con la programación curricular salen las planificaciones estatales, las anuales, las de unidad, y la micro, que ya dijimos que es la que a mi parecer es la más importante, la que deberíamos manejar en el aula, ¿sí? En ese sentido, ahí vamos a terminar con esta situación y vamos a dar paso a la conversación del día de hoy. Terminé un poco rápido porque les tengo que indicar al final la tarea que van a hacer, que está aquí, ¿ya? Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, conversemos un ratito. Por favor. Hola. Hola. Cuéntanos, Raúl, de la tarea. Ya, verán, para concatenar y terminar con lo de ayer, ¿no? En realidad, las estrategias que vimos ayer son las clásicas. Hay nuevas herramientas, hay nuevas situaciones que se están aplicando y que son valiosas. Entonces, yo quiero hacer un tipo, no es un experimento, porque ustedes no son conejillos de indias. Esta estrategia de la WebQuest yo la uso siempre, ¿sí?, con mis estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Es una estrategia basada en la famosa investigación formativa. Esta estrategia no la podría utilizar con un niño, por ejemplo, ¿ya? Pero a lo mejor con un estudiante de un, qué sé yo, tercer curso, de un cuarto curso del bachillerato, ya, primero, segundo, tercero de bachillerato, sí se podría usar. ¿Ya? Entonces les voy a explicar. De hecho, esta plantilla me encanta a mí para empezar a enseñarlo de las WebQuest. Mira, aquí está, ¿no? Dice, les voy a leer la instrucción. Realizar la actividad propuesta en el PowerPoint, ya lo vamos a revisar, y enviar su propuesta de WebQuest a esta tarea antes de la fecha límite.
¿Cuál es el trabajo? Bajarse esta presentación de PowerPoint que está aquí e ir llenando en cada una de los slides, de las diapositivas del PowerPoint con lo que les indique ahí, ¿sí? Y ahí van a ir construyendo una propuesta de WebQuest. O sea, ustedes aquí van a proponer esta estrategia en algún contenido de sus asignaturas, ¿sí? De una asignatura que usted dicte, ¿ya? En este enlace, y me voy a atrever a abrirlo, está una guía también útil. Me imagino que muchos de ustedes habrán usado la WebQuest, ¿no? Pero aquí está, aquí cómo elaborar la WebQuest, ¿no es cierto? Aquí nos explica, es una metodología, como les digo, de la famosa investigación formativa. Entonces, es investigación con fuentes de Internet. Entonces, aquí está, se van a pegar una leidita de esto. Si desean, porque ya van a ver que en el PDF está explicado también, pero si para reforzar más, si quieren lo leen esto, ¿no? Ahí está el acceso aquí, ¿ya? Ahora bien, ¿sí? La entrega está hasta el domingo igual. Mañana yo no les enviaré tarea para que hagan lo que se propuso ayer, lo de ahora, y no se olviden de llenar el diario de aprendizaje, está en la misma sección, en la misma clase de hoy, ¿no? Entonces, miren, si sigo compartiendo no, ahí les voy a compartir. Sí, sí, sí estás compartiendo. Sí, ahí ya dejé de compartir. Ah, ahorita dejaste de Sí, ya, compartir. ahí está de nuevo, avísame, Fer. Ahí está, creo. Sí, perfecto. Gracias, Ingi. Ya me asusté porque el otro creí que no lo vieron. Bueno, entonces miren, es un proceso, si ven, es una metodología, ¿no es cierto? Esta es una estrategia de aprendizaje, enseñanza, enfocada a un proceso investigativo, ¿no es cierto? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Estos dos últimos son añadidos, ¿ya? Son 6 pasos en el internet, van a encontrar los 6, pero ya les voy a explicar cada uno. Entonces aquí dice en introducción, usted con un tema de clases, un solo tema de clases, es una tarea para clases, ¿no es cierto? Dice, redacte una introducción que debe ser breve, clara, motivadora y plantee un reto. En la introducción usted, ahí le dice, esto es lo que va a hacer el estudiante, ¿no es cierto? Entonces usted aquí le va a poner la introducción, se me ocurre. Redacte la introducción sobre lo que es el Internet de las cosas, se me ocurre a mí, ¿no es cierto? Para eso revise fuentes web, ya, el joven lo va a hacer. Sí, no tienen ustedes que responder a esto, ustedes me van a presentar su propuesta de WebQuest. Esta es una propuesta, o sea, usted va a generar el documento que le presentaría a su estudiante, ¿no es cierto? Eso me va a llenar aquí, ¿ya? ¿Cómo le pediría al estudiante que redacte una introducción? ¿Ya? Esto podría quedar ahí, esta sí podría quedarse ahí de pronto, ¿no es cierto? ¿Ya? Usted dice aquí que podría poner en la introducción que debe ser breve, motivadora, clara. Podría dejarles ahí, ¿ya? Es lo que le va a entregar al estudiante, ¿no? La introducción de la WebQuest, ¿sí? Tenemos la tarea. Entonces, aquí nos está indicando qué va a hacer usted como docente para crear este recurso, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, debe escribir con exactitud cuál será el resultado final de la actividad. Aquí le va a decir qué va a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué deseo? Deseo que al final de este documento usted realice un archivo de Word o un mapa mental o no sé, una presentación de PowerPoint, lo que ustedes quieran, sobre el tema de Internet de las Cosas, que es el que yo estoy proponiendo, ¿ya? Si puede, y es lo recomendado, pues vamos a tener que decirle que haga alguna de estas situaciones, si puedo, ¿no es cierto? Si puedo. Decirle que resuelva algún problema, ¿no es cierto? El aprendizaje basado en problemas. Adoptar una postura y defenderla, ¿no es cierto? Diseñar un producto, que se idee algo, ¿no es cierto? Analizar un asunto complejo, pero con mis orientaciones. Ya vamos a ver cómo le oriento. No le voy a dejar que el estudiante esté suelto y busque donde quiera. Ya en uno de estos pasos le vamos a indicar dónde va a conseguir la información, ¿no es cierto? Analizar un asunto, elaborar un relato, ¿no es cierto? Un artículo, lo que sea. Un trabajo creativo. Entonces usted aquí le tiene que poner, necesito que al final hagas un PDF o hagas un Word, un Impress sobre el problema de la comunicación en el Internet de las cosas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí de lo que yo estoy hablando? ¿No es cierto? Luego viene el proceso. Aquí en el proceso le vamos a dar, como dice aquí, pasos, ¿no es cierto? Le vamos a dar pasos. ¿Qué va a hacer? ¿No es cierto? ¿Y cómo va a ser el proceso de la tarea? Si es en grupo, pues el profesor designará el grupo.
¿ya? Si es en grupo, tengo que darles roles a cada uno para que no sea la típica, ¿no es cierto? Que hago grupo de 4, 3 hacen y uno con, así de broma, como se les dice, pone para las colas, ¿no es cierto? No es así, le doy roles y cada uno es responsable de un rol en su trabajo, etcétera. Entonces, todo tengo que indicarle aquí los pasos, ¿no es cierto? Aquí es una lista de pasos que debe seguir para realizar el, el trabajo, ¿sí? Y aquí por ahí debo ponerle algo, ¿no? Que la información que vas a recabar está en el Internet y está en la fase de recursos, ¿no es cierto? Entonces, en la fase de, aquí recuerden, es solo el proceso. En la fase de recursos, aquí hay que poner, enlistar, son recursos web, ¿no es cierto? Esta es una investigación que utiliza recursos web, son enlaces de páginas web, ¿ya? En los que el estudiante específicamente ahí va a leer, ¿no es cierto? Ahí le estoy haciendo que esta actividad sea concreta, ¿no es cierto? No dejo que el estudiante a su libre albedrío vaya y busque información, sino que el profesor le indica de aquí lees, de aquí lees, le estamos proporcionando la bibliografía básica, ¿no es cierto? La webgrafía básica de la cual él va a leer. Con eso nos evitamos que el estudiante no lea lo que nos dicen, ¿no? Ahora, que no lea Wikipedia, que no lea El Rincón del Vago, o bueno, esas páginas que no tienen información validadas. Entonces, nuestra responsabilidad es aquí decirle lee de aquí, de acá, de acá. ¿Ok? Y como dice aquí, miren, si somos más específicos, le doy un recurso o dos para cada tarea, ¿no es cierto? Tú tienes este rol en el grupo, para hacer tu rol, lee estas dos cositas o una sola. Y así para cada uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra fase también importante es la evaluación. Y aquí, miren, recuerden, dependiendo del nivel de los alumnos y del tipo de actividad y qué quiera conseguir, cuál es el fin, cuál es la meta, pensando también en la taxonomía de Bloom, hay que realizar una descripción de lo que se va a evaluar y cómo se hará, ¿no es cierto? Si voy a evaluar un aspecto cognitivo, haré un cuestionario, haré un test, ¿no es cierto? Entonces ahí le voy a poner, como tienes que aprender o memorizar estas cosas, tu evaluación va a ser de un test con 5 preguntas y te voy a dar 20 minutos, etcétera. ¿No es cierto? Aquí hay que indicarle eso, ¿ya? Debe ser claro, mire, lo que acabo de decir, ¿no? Decirle, desglosarle bonito, ¿no? Si se puede usar una rúbrica de evaluación, ese es un tema también bien interesante que no está para este curso, pero les recomiendo que busquen en internet cómo hacer rúbricas de evaluación. Quienes no lo han hecho, habrá gente que ya lo haya hecho. Eso, ponerle aquí al estudiante en esta parte una rúbrica de evaluación le motiva, sabe lo que se espera de él y lo va a cumplir. Sí, lo va a cumplir, eso les aseguro, es plena esa idea. ¿Ya? Finalmente, en la propuesta metodológica esta de la WebQuest, en esta estrategia, hay que poner las conclusiones. Lo que el profesor espera que el estudiante haya aprendido al terminar la actividad. Aquí hay que poner lo que el profesor espera. ¿Qué sería el objetivo del tema de pronto, no es cierto? ¿Sí? El objetivo se cumplió, entonces aquí debemos poner, al terminar esta actividad el estudiante comprendió los conceptos del funcionamiento, conceptos básicos del funcionamiento de la telecomunicación en los ambientes de Internet de las cosas, que es con lo que yo empecé. Entonces aquí le ponemos aquí, el estudiante va a decir, ah, eso debía saber. Si me faltó algo acá en el proceso de recurso, voy a buscar la información pertinente. Es como más que para concluir uno mismo, es como una fase de rebote, ¿no es cierto? En la cual el estudiante va a decir, en base a la evaluación y en base a la conclusión, algo me faltó, hoy ya lo hice bien, perfecto, mandemos la tarea, ¿no es cierto? Sí. Esta sugerencia metodológica, aquí le vamos a hacer como la sumilla de esta, cotejando con lo que hablamos, ¿no? Vamos a hacer como la sumilla de este recurso. Aquí va a poner para qué sirve, los objetivos del material, ¿no es cierto? No de los contenidos que se tratan en esta tarea, sino del material educativo, del PowerPoint de este, ¿sí? Entonces aquí va a poner para qué usó, qué pretendía ganar con esta WebQuest, no con los contenidos. Y aquí le vamos a poner para qué sirvió, para qué personas, qué nivel, el grado, la edad, de pronto, todo eso, ¿no es cierto? Y al final, la bibliografía. Si todos manejamos APA, no puse aquí, pero bueno, va a ser en APA. Y va a ser los recursos que he usado para crear el WebQuest. El primero sería esa página web que les indiqué hace un rato, ¿no es cierto? Si es que la leen. Si no, no. ¿Ya? También podría ponerse por ahí un apartadito, unas 2 referencias extras
a los contenidos para que si el estudiante está interesado, pues consulte algo más para una profundización, ¿no es cierto? Pero aquí se va a poner lo que se usó para construir, ¿sí? Es una tarea que ustedes todos la van a hacer al 100%. Recuerden que no van a resolver, sino ustedes van a escribir en este PDF su propuesta de un WebQuest, de esta metodología, de este recurso, ¿no es cierto?, de esta estrategia de aprendizaje, ya que está basada en la era digital, en las TICs, etcétera, etcétera. Ustedes van a hacer una propuesta de cómo emplearían esta WebQuest, esta metodología, en un contenido de sus clases. Ya, si desean, la pueden hacer. Esto estaba, sí creo que estaba escrito por aquí, pero si desean la pueden hacer en grupos de 3 personas, ¿ya? Sí estaba escrito por ahí, ¿ya? La pueden hacer en grupos de 3 personas, pero el envío es individual para poderles calificar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda sobre esto, ahora sí conversemos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Raúl. Yo tengo una inquietud. Bueno, dígalo. Verá, Buenas la noches. web pues está en un documento donde yo debo poner la información y envío simplemente, o es algo, un archivo que debo descargar, llenar y luego enviar. Ya, a ver, sigue compartida. Tiene que descargarse este PDF que está en la tarea, ¿no? Esta es la tarea. Se descarga el PDF y llena el PDF. Usted pone su introducción de un tema, de un tema de clases nomás, ¿no es cierto? Pone su introducción, pone lo que le pide aquí, ¿no es cierto? Ah, ya lo cerré. Ya. O sea, se baja yo lo tengo aquí. Se baja este PowerPoint y lo llena. Y luego lo sube. Y luego lo sube a esta tarea, ¿ya? Es el mismo PDF, es el mismo PowerPoint, pero con su propuesta de WebQuest. ¿Cómo usaría esto en un contenido de su clase? No les va a resultar complicado, en realidad es bien útil esta herramienta que no avanzamos a verla cuando vimos estrategias. Hay varias formas de hacer, sí. Gracias. Luego la última pregunta es que las primeras actividades, digo usted en la introducción, tarea, procesos, recursos, evaluación, más son instrucciones que yo doy al estudiante. Claro, de hecho, este es un instructivo para que el estudiante haga la tarea, justamente. ¿Ya? O sea, aquí me va a indicar el instructivo. Aquí en la tarea, el entregable que me devolvería el estudiante es lo que yo le indique que haga aquí en las tareas, ¿no es cierto? Aquí le voy a decir que me resuelva un problema tal y que eso lo plasme en un Word, por ejemplo, o que me haga un mapa mental, o que me haga una redacción, lo que sea. Pero todo esto es la guía que va a seguir el estudiante para realizar al final lo que le pida aquí en la tarea. Claro. Ese es el meollo del asunto. En la parte final, sí, ya en sugerencias, bibliografía, eso ya es mío, ¿no? Eso es suyo. Sí, eso es suyo. Eso es suyo. Muchas gracias. Ya está claro. Ya, espero que para los demás también, si no, es el momento de preguntar. Fer. Buenas noches. Hola, ¿cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Corrígeme si me equivoco. Bajamos el PowerPoint. Ajá. Claro. Y aquí mismo lo lleno. Lo llenamos, pero lo que vamos a hacer es una simulación como que yo le estuviera dando una tarea a un estudiante y esos son los pasos que el estudiante tiene que coger como guía. Eso, eso es. Aquí está el proceso Usted lo llena este es el documento que le entregaría a su estudiante para que haga la tarea. ¿Ya? Listo, entendido entonces. Correcto. Bien. Muchas gracias, Raúl, compañeros. Si no hay inquietudes, procederíamos a finalizar. Bueno, antes de eso quiero indicarles también... Yo tengo una pregunta, Fernando. Claro. Fernando, por favor, no me pude conectar, tuve problemas con mi internet al inicio y no escuché realmente qué actividad tenía que hacer con usted, Fernando. Entonces, quisiera que por favor me ayude. Sí. Justamente iba a retroalimentar porque de alguna manera hoy ya estamos completos. Habíamos iniciado
solo con 59 compañeros. En el aula virtual lo mío es facilito. Tenemos un quiz, que es un cuestionario que ya saben cómo hacer, de 2 preguntas, son totalmente rápidas. Claro, pero si no me escuchó la clase, no le recomendaría contestar, porque es de lo que yo expliqué. Entonces, vamos a esperar para hacer esta actividad el día de mañana, que subamos el aula, subamos el video de la clase de hoy, para que lo lea, lo escuche y ahí contestar, porque son preguntas de lo que hicimos en la clase teórica, en la videoconferencia, ¿no? Entonces, bueno, es un quiz rapidito. Los que sí pudieron estar desde el inicio, posiblemente sí lo puedan contestar de una vez, ¿no? Ya, muchas gracias, Raúl. Fernando. A la orden. Sí, dígame. Una pregunta, buenas noches. La verdad es que no sé en qué PowerPoint dice el otro maestro, porque está el PDF, pero no veo ningún PowerPoint, nada como para poder uno llenar. Estoy en la clase 6, pero como no, la verdad no les estoy siguiendo por medio de la imagen, sino solo el audio, porque estoy un poquito mal con mi computadora. Entonces, no sé, no le entendí muy bien la tarea del otro maestro, por favor. Entiendo, supongo que es con Raúl. Ya, sí, ya le explico. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. A Buenas ver, ahí noches. en la sección 6, y déjeme para salir de dudas, voy a entrar Ya. con la vista de... Estoy con la vista de estudiante, ¿ya? En la clase 6, usted tiene la tarea, ¿no? En la sección de comprobación está la tarea... Ay, tienes razón. Está en la sección Sí, de construcción. Está en la sección de construcción, ¿ya? Van a construir. Está en la sección de construcción, Web Quest se llama, ¿ya? Está en la sección de construcción. Ya, para que no haya problemas, le voy a poner en la... Sí se pueden confundir. Le voy a poner en la de comprobación, ¿ya? Denme un segundito. Le voy a poner por encima del diario de aprendizaje. Nada más, ¿ya? Tal vez eso sí podría generar confusión. Quienes ven la pantalla están viendo que le voy a cambiar y se va a quedar en la sección de comprobación, ya para que no haya, no de chance a confusión, ya. Esperemos que mi internet está un poquito lentón, ya. Entonces le voy a dejar al final, ya, justo arriba del diario de aprendizaje le voy a dejar, cuando se deje. Ya, después del quiz de Fernando está Web Quest Estrategia. Ahí está. Hola. ¿Ya? Hola, buenas noches. Gracias. Ya, espero que eso les sirva, ¿no? De ahí está, en la sección de comprobación. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con Fernando, por favor. Ya, ok. Siga, Fernando. Con Sí, el claro, profesor buenas noches. Fernando. Sí, buenas noches, le escucho. Dígame, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, le escucho. Ya, buenas noches. Lo que pasa es que tengo problemas con mi internet, pero ahorita sí le escucho. El quiz que hay que hacer es acerca del archivo que usted subió de programación curricular. ¿Solamente de ese archivo? No. Del PDF. No, las respuestas del quiz es de la explicación que di en la charla. De tal suerte de que si no pudo estar a tiempo, deberíamos esperar para el día de mañana que se suba el video de la clase de hoy, escuchar la charla y ahí contestar el quiz. ¿Sí? Es decir, en las diapositivas vamos a encontrar la idea general, pero las preguntas puntuales son de la reflexión que hacíamos durante la clase. Entonces eso vamos a encontrar mañana en el video de la clase de hoy, si es que no pudieron estar desde el principio. De igual manera, listo, este quiz va a gracias, estar entonces. hasta el día domingo, ¿no? Para que lo puedan leer, lo puedan revisar la clase y puedan responder sin problema. Aló, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Disculpe la pregunta para el licenciado Raúl. Dígalo. Buenas noches, dígalo. Buenas noches. Disculpe la pregunta, licenciado. El PDF que usted antes estuvo enfocando para hacer el deber del que usted envió, eso no se encuentra en la plataforma, ¿sí o no? Sí está. Sí está. Sí está. Sí está ahí en la misma tarea. No sé si estoy compartiendo. Voy a compartir. A ver. Sí, Ahí en la ya, no, aquí está. Mire, en la misma tarea, en la sección de comprobación, WebQuest, ahí está. Entonces, aquí abrimos. Eso sí lo está viendo, ¿no? Abrimos el WebQuest y aquí está el PDF. No el PDF. Este es una presentación de PowerPoint para que la puedan editar. Este se descarga y lo llena, según las indicaciones que están ahí mismo. O si no, emplea este enlace, lo lee. También sería recomendable, ¿no? Aquí hay unas recomendaciones interesantes de cómo llenar. Está aquí en este enlace, las recomendaciones, y en este enlace se va a descargar el PDF, el PowerPoint, perdón, que ustedes van a llenar, ¿sí? Ya, muchísimas gracias, Ya, Raúl. no es complicado. Igual cualquier cosa, esto ya saben, está hasta el domingo en el transcurso del día de mañana y pasado en el grupo ese pueden preguntar y se les ayudará, ¿no? No se Bien, muchas gracias. En la medida de lo posible hay que estar mañana igual a las 8, les va a pasar el link David, 8:15 en punto empezamos la clase. Lo importante sería estar todos ahí para no perder ningún aspecto de la charla, ¿no? Recuerden que esto es fundamental. Hoy estamos con problemas de internet también en todo el país. Esperemos que para mañana ya se regule. Yo les agradezco mucho, Raúl, muchas gracias. A ustedes, compañeros, muchísimas gracias. Igual, amigos. Cualquier inquietud, tenemos el chat del aula virtual, los foros del aula virtual y el chat también para poder resolverles, ¿no? Hasta mañana y muchísimas gracias. Que tengan buenas noches, compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias, Chao. hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.